Ok, el día de hoy vamos a trabajar un tema bastante importante dentro de la trigonometría y es la simplificación de expresiones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la simplificación de expresiones trigonométricas? Es un procedimiento, ¿ok?, basado en el álgebra, es decir, todas las herramientas que ya nosotros conocemos del álgebra, como los productos notables, la propiedad distributiva, la multiplicación, todo ese tipo de cosas que ya se conocen de álgebra, la vamos a utilizar para simplificar expresiones trigonométricas, ¿ok? Y esto va a consistir precisamente en escribir, una estructura, ¿ok?, una expresión que se supone es un poco más complicada, en otra que se supone tiene que quedar un poco más sencillo. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo bastante sencillo y dice simplificar, dice así, simplificar la siguiente expresión: seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa dividido entre coseno de alfa. Entonces, para esto es necesario que cada uno de nosotros conozca cuáles son las identidades fundamentales, las identidades pitagóricas y las identidades recíprocas con las que hemos venido trabajando a lo largo de esta unidad, ¿ok? Entonces, si recordamos esta identidad seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, esto es precisamente la identidad fundamental, la identidad pitagórica número 1. Entonces, esta expresión que está acá en el numerador, ¿ok?, la vamos a escribir, la vamos a reducir ¿a quién? A 1, ¿ok? Y en el denominador justamente me queda coseno de alfa. Entonces, esta expresión que está acá, 1 sobre coseno de alfa, me va a quedar justamente como secante de ¿quién? De alfa. Entonces, si ustedes observan, esta expresión que está acá, donde aparece seno cuadrado más coseno cuadrado sobre el coseno de alfa, que se supone que está bastante compleja a la hora de manipular, se pudo simplificar en esta expresión que está acá, que es mucho más sencilla. Es decir, que esta expresión que está acá es justamente esta misma expresión que está acá. Solo que esta que está acá la tuvimos que trabajar, la tuvimos que simplificar hasta llegar a esta expresión que tenemos acá. Entonces, de eso se trata la simplificación de ¿quién? De expresiones trigonométricas. Es simplemente trabajar de una expresión que se supone es bastante complicada, compleja de trabajar, y convertirla en otra expresión que se supone más sencilla de trabajar. Entonces, para ello, pues es necesario que recordemos todas esas cosas que sabemos del álgebra elemental, aparte de ello, todas las identidades trigonométricas que ya hemos estudiado. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a leer acá un procedimiento que se debe llevar a cabo o a la hora de demostrar ciertas identidades. El procedimiento es el siguiente. ¿Ok? ¿Qué me dice? Bueno, demostración de identidades. Cuando hacemos la demostración de identidades trigonométricas, ¿ok?, se va a trabajar o se puede trabajar de la siguiente manera. Este procedimiento que está acá no necesariamente es único, es decir, no necesariamente yo tengo que hacer todos estos pasos y de esa manera me va a garantizar o se me va a garantizar que voy a llegar a la solución del problema. No, es simplemente una estrategia con la cual nosotros podemos trabajar de tal forma de poder demostrar las identidades trigonométricas. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cuál es la primera estrategia? Primero, elegir un miembro de la igualdad. Generalmente el que uno escoge es el más complicado, el más complejo de simplificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una vez que hayamos escogido el miembro de la igualdad con el cual vamos a trabajar, lo que procedemos es a la simplificación. Entonces, ¿cómo vamos a simplificar? Generalmente, uno lo que hace es escribir todas las identidades que aparecen allí en términos de ¿quién? Del seno y del coseno. Una vez escrito eso en términos de seno y coseno, lo que hacemos es aplicar identidades fundamentales, todas las que conocemos, ¿ok? Todas las que conocemos, y también cuestiones del álgebra, como factorización, productos notables y cualquier operación que aparezca indicada allí. Si nosotros generalmente, cuando trabajamos con esto, generalmente podemos llegar a la solución. Sin embargo, pues esto no es garantía de que siempre vamos a llegar a poder demostrar las identidades. A veces tenemos que aplicar ciertos trucos, ciertas artimañas, artificios, para poder demostrar las identidades trigonométricas. Entonces, vamos con otro ejemplo donde vamos a demostrar cierta identidad. Okay, vamos a hacer el ejemplo este que está acá. Tangente de alfa, okay, más cotangente de alfa, vamos a probar que eso es igual a ¿quién? A 1 dividido por ¿quién? Por seno de alfa por coseno de alfa.
Entonces, fíjense, tenemos una igualdad acá y la idea es demostrar que esta ecuación que está escrita de esta manera se verifica. Entonces, ¿qué vamos a hacer para probar que esa identidad o que esta ecuación realmente se verifica? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a demostrar partiendo de un lado de la igualdad y aplicando todas esas identidades que conocemos, todas las operaciones que podemos aplicar allí, hasta que podamos convertirlo en lo que aparece en el otro lado de la igualdad. Entonces, fíjense, voy a trabajar con este lado de la igualdad, donde aparece la tangente y la cotangente. Ok, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, escribo lo siguiente. Solución. Escribo tangente de alfa más la cotangente de alfa. Ok, fíjense que la tangente yo la voy a cambiar por su identidad trigonométrica escrita de esta manera. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Más la cotangente en este caso que es coseno de alfa dividido entre ¿quién? Entre seno de alfa. Entonces, si ustedes observan acá, se observa acá, nosotros allí lo que tenemos es una suma de fracciones, ¿ok? Una suma de fracciones donde el numerador y el denominador son identidades trigonométricas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para resolver esta suma de fracciones, lo que hacemos es multiplicar este término con este que está acá, este con este que está acá y este con este que está acá. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, seno de alfa por seno de alfa. Ya nosotros sabemos que eso es seno cuadrado de alfa. Más, porque aparece un signo más acá, coseno de alfa por coseno de alfa. ¿Qué me queda? Coseno cuadrado de alfa. ¿Dividido en qué? En coseno de alfa por seno de alfa. Y coseno de alfa por seno de alfa, eso es, como no hay otra operación, no hay ninguna identidad que me diga que coseno de alfa por seno de alfa es igual a algo, entonces lo dejo escrito de esa manera, coseno de alfa por seno de alfa. Entonces, si observamos en la parte del numerador, se tiene que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, y en el denominador se tiene que coseno de alfa por seno de alfa. Entonces, en el numerador, eso lo podemos cambiar por la identidad pitagórica número 1, ¿ok? Que eso es igual a ¿qué? A 1, o la identidad fundamental 1. Y en el denominador lo dejamos escrito tal cual, coseno de alfa por seno de alfa. Entonces, si ustedes observan, a lo que nosotros queríamos llegar era a esta expresión que estaba acá, 1 sobre seno de alfa por coseno de alfa. Y realmente hemos llegado a 1 sobre coseno de alfa por seno de alfa. La única y gran diferencia que podemos notar en estos dos resultados es precisamente el orden en el que están escritos el coseno y el seno, pero eso no tiene ninguna importancia debido a que en matemáticas, pues el orden en el que estén escritos los factores de una multiplicación, ok, eso no altera el resultado. Estamos hablando de los números reales. En este caso, pues entonces me quedaría 1 sobre el coseno de alfa. Bueno, en este caso sería seno de alfa porque quiere escribirlo de esta misma manera que está acá. 1 sobre seno de alfa por coseno de alfa. Entonces hemos probado la identidad pitagórica o la identidad esta que está acá. ¿Ok? ¿Cómo la probamos? Bueno, partimos de acá, comenzamos a hacer operaciones algebraicas, en este caso una suma de fracciones, aplicamos la identidad pitagórica número 1, ¿ok? Y luego lo que hicimos es, pues, atendiendo el principio de que el orden de los factores no altera el producto en los números reales, entonces yo coseno de alfa por seno de alfa lo puedo escribir como seno de alfa por coseno de alfa. Entonces de esta manera, pues, demostré esta identidad que está acá.